Entonces fue todo precipitado, muy rápido. Yo estuve unos días que no me encontraba bien, no podía comer ni nada. Llamamos al médico, vino el médico de urgencia a casa y ya de ahí me llevaron al hospital, me hicieron unas pruebas y entonces apareció, me metieron en un sitio, en una cama y apareció una señora que me dijo, esta tarde te opero. Wow. Entonces a mí me pilló todo digo, bueno, pues vale, ¿no? De sorpresa, porque es que no, ni me lo esperaba, ¿no? Me dijo, tienes un cáncer de colon. Casi diría que la sociedad es una negación, es un gran ejercicio de negación de la muerte. La enfermedad es un adorno de los sabios. Todos, en muchas tradiciones, no solo en el Islam, muchos hombres sabios han tenido enfermedades de toda índole. Entonces, ya te digo, es como que lo debemos aceptar. Si los sabios tienen este tipo de vivencia, de experiencia, pues cómo no la vamos a tener el resto de las personas ordinarias. O sea, y cuando morimos, igual que cuando nacemos, estamos solos. Entonces, y eso es lo que hay que trabajarse desde el principio, ¿no? Aprender a estar solo, solo en este mundo y si quieres, solo ante tu Señor, ¿no? Pero estás Ujú. solo. Fernando Mora, para quien no lo conoce, estudió filosofía, es traductor, es escritor. Además, bueno, fue profesor nuestro, Madraza Rabbani. Si mal no recuerdo, ha dado 4 talleres de Ibn Arabi, caballería espiritual, ha dado un taller de geometría sagrada y el último que dio sobre el viaje espiritual, que es el último libro que acaba de terminar. Casi cuando nosotros nos conocimos, él tuvo una prueba, una gran prueba en su salud, ¿no? Que puso prácticamente en jaque su vida. Hoy ya está recuperado. Va a narrarnos un poco lo que él vivió, lo que él atravesó y sobre todo me interesaba mucho contar la experiencia y los consejos que tiene alguien que ha estudiado mucho, que se ha preparado mucho, que ha leído los grandes sabios, qué pasa cuando llega una prueba que nos hace tambalear un poco nuestra vida. Cuando la gente te pregunta por qué Ibn Arabi, ¿vos qué le decís? A mí lo que me llevó a Ibn Arabi, aparte de su inmensa obra y de su pensamiento, fue un tipo de experiencia interna que yo tuve, ¿no? Que me hizo reparar en esta tradición. Entonces, a partir de ahí, ya no lo he dejado y me he dedicado al estudio y a escribir cosas sobre este tema. No voy a hablar ahora mismo Mira, de me la sacaste la pregunta, me sacaste la pregunta. Pero si lo sintetizas, si me pones el título, pues la gente dice experiencia interna, pueden ser muchas clases de Sí, experiencia una interna. experiencia interna es una experiencia mística. El libro que va a salir, que saldrá más o menos en octubre próximo, pienso, si no pasa nada, ahí hay un capítulo dedicado a eso que pienso que es una experiencia interesante, una experiencia, digamos, de encuentro con la divinidad, ¿no? Entonces, pues ahí se describen diferentes facetas, diferentes matices de esto y también con el profeta, ¿no? Que es Mayora. una cosa bastante fuerte, ¿no? Todo eso te ha pasado a ti, qué edad tenías? Esto me pasó hace 20 años Wow. y desde hace, o quizá 22, 23 años, y desde entonces, digamos que he vivido de esa experiencia. Después Bueno, de esa visión, ¿tú te hiciste musulmán? me hice musulmán con dos testigos, que los cuales ya han muerto, han fallecido. Una noche muy bonita en la playa, Mm. y ahí me hice las sájadas, sí. Años atrás, bueno, tuviste una gran prueba en tu vida, una gran prueba en tu salud. Sí, Quería sí. que nos cuentes un poco cómo fue el día en que te diagnosticaron con esta enfermedad, qué enfermedad tuviste y cuál fue tu primera reacción cuando eso sucedió. Entonces fue todo precipitado, muy rápido. Yo estuve unos días que no me encontraba bien, no podía comer ni nada. Llamamos al médico, vino el médico de urgencia a casa y ya de ahí me llevaron al hospital, me hicieron unas pruebas
y entonces apareció, me metieron en un sitio, en una cama, y apareció una señora que me dijo, esta tarde te opero. Wow. Entonces a mí me pilló todo digo, bueno, pues vale, ¿no? De sorpresa, porque es que no, ni me lo esperaba, ¿no? Me dijo, tienes un cáncer de colon, no está muy avanzado, está al principio y entonces vamos a extirparte y hacerte una colostomía. Hubo unas dificultades en la primera operación, algo pasó que me tuvieron que operar en las 2 semanas siguientes otras 2 veces de lo mismo porque parece ser que había saltado una bacteria al intestino, a un sitio donde no procedía que estuviese la bacteria y me provocaba, no podía comer, Ujú. vomitaba constantemente y estuve muy mal. De hecho, estuve en plenas Navidades de ese año. Estuve como 20 y tantos días sin comer. Me metían algo en el hospital, un suero, por la tarde me traían una cosa que me metían por la vena y eso era mi comida. Y yo soñaba Wow. al final estaba soñando con una tortilla de patatas. No sé si ahí en Argentina coméis tortilla de patatas, lo que se llama tortilla española. ¿Y Pero qué pensamientos tuviste esos días ante el primer diagnóstico? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste, me el muero, me voy a pensamiento, Argoque? el pensamiento era que había que aceptar lo que venía, que no podías hacer otra cosa, era algo que te había tocado en ese momento y no podías hacer otra cosa, es que no podías revelarte. Entonces también un poco volviendo sobre las enseñanzas espirituales, volviendo un poco sobre el budismo tiene como una enseñanza que dice que la vida, básicamente, la existencia es el nacimiento, crecimiento, desarrollo, enfermedad, decadencia y muerte, ¿no? Entonces, esos son los parámetros en los que nos movemos y seas quien seas en este ámbito, en este plano de existencia, no puedes sustraerte a esto. Tienes que pasar, en algún momento vas a pasar, todos vamos a pasar. Aquello me pareció una demostración empírica de la realidad de esa enseñanza, ¿no? Que la vida, pues, en esencia, no quiero decir que no haya momentos de placer, ni de gozo, ni Ujú. mucho menos, ¿no? Pero que en esencia el sufrimiento y la enfermedad están siempre por debajo de la superficie y en algún momento eso va a aflorar. Igual creo que en el Corán también hay enseñanzas sobre este particular, ¿no? Que hay, no sé si recuerdo bien, que hay una ley donde dice el profeta, dice, al principio sois como nenes, que vais arrastrando, os hacéis caca encima y al final volveréis a lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Entonces, es una enseñanza fundamental, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Es la realidad con mayúsculas de nuestro paso por la tierra, ¿no? Entonces, esas tres operaciones, tú tuviste también periodos de como de estabas inconsciente, ¿no? Es que estaba bastante sedado también, Ujú. porque esto era un proceso doloroso y entonces te meten, me metieron una aguja por la espalda así de larga y por ahí me metían de todo tipo de sustancias, ¿no? Ujú. Y luego durante una de las operaciones sí que recuerdo como que tuve un sueño o algo parecido, ¿no? Porque no puedo decir tampoco que fuera un sueño porque no hubo un desarrollo, sino que tuve una visión de un elemento, digamos, trascendental, por así decirlo. Pero eso fue algo muy no fugaz, porque tampoco podemos medirlo en parámetros temporales, pero muy leve, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Pero al volver, sé que hubo algo ahí, ¿no?
Otro de los aspectos que me hicieron pensar en la enfermedad fue que me dieron quimioterapia. Al principio, 4 sesiones, una quimioterapia, me dijo el médico, el oncólogo, muy leve, pero que me dejaba durante 2 semanas y unas pastillas que me daban relacionadas con esto, que mi cuerpo tenía como un rechazo inherente, intrínseco a tomar esas pastillas. Había Ajá. algo que como que no, pero las tenía que tomar, ¿no? Entonces estaba en la radioterapia y veía gente que estaba en la radioterapia, no en la quimio, y veía gente que estaban ahí y que iban día sí, día no. Y yo pensaba, jolines, si yo que vengo aquí cada 15 días y me quedo hecho polvo, esta gente, ¿cómo estará, no? Lo Y mismo. esto que contabas de la visión en una de las operaciones, bueno, a vos al ya haber tenido una visión, era como que podías identificarla y distinguirla de un sueño, ¿no? O de una alucinación. Quería que si nos podías ampliar un poquito eso, en la medida de lo posible, que nos cuentas qué fue lo que viste y por qué te impactó tanto, más allá de su fugacidad. Me impactó porque mi mujer, claro, ella estaba preocupada también mientras me Ujú. estaban operando, empezó a rezar como ya sabes, como ya os he dicho, nosotros tenemos un fondo budista, ¿no? Porque procedemos de esa tradición y empezó a rezar a un Buda. Y yo tuve la visión de ese Buda durante la operación, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo no le dije a ella que yo había tenido la visión de esa entidad, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que ella estuviera rezando a esa entidad y que yo tuviera la visión, esa misma visión. Lo que habías leído de todos los estudios que habías hecho de tantos sabios dentro del sufismo, mismo en árabe, ¿qué sentís que te ayudó en ese momento? ¿Qué fue lo que te ayudó más? Tal vez un libro, un consejo, ¿de qué te No, agarrabas? bueno, lo que me ayudó realmente es el hecho de que uno no saber, entre comillas, porque no sé hasta qué punto uno esto lo sabe o no, o puede decir que lo sabe, de no resistirte a lo que te depara el destino, por así decirlo, porque es algo que te viene, que te toca y no puedes hacer nada. Entonces, simplemente, pues, tienes que rendirte a lo que es, ¿no? Y lo que es, pues le puedes llamar Alá o le puedes llamar de como quieras porque tiene muchos nombres, ¿no? Y también tiene un aspecto que está más allá de todos los nombres y de Ujú. todo lo que podemos concebir, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Que uno debe aceptar lo que le viene dentro de sus posibilidades, lo cual no significa que mañana o pasado mañana pues caiga otra vez enfermo y no lo acepte, ¿sabes? Claro, ¿Sabes? O sea, no puedes decir de antemano cómo vas a a reaccionar, reaccionar. Claro, no claro. puedes decirlo, ¿no? Pero al periodo de la enfermedad del cáncer de colon y todo esto, reaccioné bastante bien, Ujú. reaccioné bastante bien. Entonces, y luego todo el engorroso periodo de la colostomía y demás, también fue algo que dices, que si lo piensas fríamente, dices, jolines, esto es muy duro, ¿no? Pero que Claro, no lo pensaba. Lo que ujú. pensaba durante ese periodo era que no pensaba en la enfermedad, Claro, ¿sabes? Y entonces eso me ayudaba bastante. No pensaba, era como que era mi naturaleza de ese momento, ¿no? claro. Claro, cuando dice colostomía, bueno, la gente no sabe, bueno, llevabas vos la bolsita, la famosa bolsita donde iba, las necesidades iban ahí. Aún así, en ese tiempo has producido libros, has seguido activo académicamente. ¿Qué has hecho en ese tiempo? Pues en ese tiempo he hecho el último libro de Ibn Arabi, he dado algunos cursos en la, Mm. en la madrasa y he seguido estudiando, por supuesto, a Ibn Arabi, sí, o sea, no hubo un parón porque la actividad, luego me subió mucho el trabajo de las traducciones.
A partir de mi estancia, la primera estancia en el hospital, pues no he dejado de traducir hasta hace unos días, que ha sido el Ujú. primer parón que he tenido en el curso de 3 años. ¿Has conocido historias de, por ejemplo, Ibn Arabi u otros auliá que han sufrido enfermedades y de ser así, cómo ellos la han atravesado? Ellos, hay muchos, concretamente en Árabe, como hemos comentado, no parece ser que sufriese ninguna enfermedad grave. Lo que sí que sufrió fueron periodos de agotamiento, porque Ajá, él tenía una actividad incesante, viajaba mucho, tenía muchos discípulos, daba muchas enseñanzas, escribía sin parar todos los días, ¿no? Luego tenía sus propias experiencias visionarias también, que eso también imagino que consume energía o a veces te la da, ¿no? Entonces, él hay algunos poemas, en algún poema sí que habla de esto y dice que está un poco cansado agotado de que la vida pues sea tan intensa, por así decirlo, para él, pero al final se recompone siempre en el mismo poema y da gracias a Dios por todo lo que le ha dado en muchos momentos, ¿no? Pero incluso hasta los hombres sabios y tan elevados espiritualmente como en Arabi tienen momentos de cansancio, de agotamiento, ¿no? De decir, no sé si puedo seguir, no sé si claro, puedo seguir, pero al final sí que siempre puede. La enfermedad es un adorno de los sabios. Eh, Todos, en muchas tradiciones, no solo en el Islam, muchos hombres sabios han tenido enfermedades de toda índole. Entonces, ya te digo, es como que lo debemos aceptar. Si los sabios tienen este tipo de vivencia, de experiencia, pues cómo no la vamos a tener el resto de las personas ordinarias, claro. ¿no? Si es una de las características de la existencia, ¿no? Una de las características esenciales, lo que nos permite aprender, lo que nos proporciona enseñanzas es el dolor y Ujú, las circunstancias adversas, ¿no? Si todo fuera maravilloso, no aprenderíamos nada. Estaríamos siempre como borrachos, ¿no? De ujú, éxtasis y no avanzaríamos, no evolucionaríamos, no aprenderíamos nada, ¿no? Entonces el dolor o el sufrimiento y la enfermedad son aspectos indisociables de la vida que nos enseñan cuáles son las características reales y qué es lo importante en la existencia, ¿no? Corán, ¿no? Se establece, Allah repite dos veces, ¿no? Que en la dificultad hay facilidad. Que es eso precisamente, ¿no? Que toda dificultad entraña cierta facilidad y toda facilidad entraña a la postre dificultad. Claro. Es como que el yin y el yang, ¿no? Lo positivo y lo negativo están siempre, es como una rueda. Unas veces es un aspecto, otras veces es el otro, pero está siempre en el mismo círculo. Una vez arriba estará uno, otras veces estará el otro. Mm. Totalmente, hay gente que tiene vidas muy fáciles o cuando a los niños uno como padre se las hace muy fáciles, descubre que hay algo que no han aprendido, ¿no? Como que son un poco malcriados, ¿no? Tienen todo dado y no Claro, hacen pero ningún es que aunque esfuerzo. tengas una vida muy fácil, a la postre siempre te vas a tener que enfrentar con el dolor y el sufrimiento y con Mm, la muerte. La muerte es inevitable. Entonces, si no ujú, estás preparado, no te has preparado para ese momento, pues entonces lo puedes pasar bastante mal ujú, porque tenemos muchas muertes a lo largo de la vida. Cuando abandonamos cosas o relaciones se acaban o se producen grandes cambios en la existencia, son tipos de muerte, ¿no? que ujú. hay que ir asumiendo. Mm. Uno no puede estar apegado a lo que tiene nunca. O sea, y cuando morimos, igual que cuando nacemos, estamos solos. Entonces, y eso es lo que hay que trabajarse desde el principio, ¿no?
aprender a estar solo, solo en este mundo y si quieres, solo ante tu Señor, ¿no? Pero estás Ujú. solo. Hay un místico muy interesante que dice que en Occidente la muerte es tabú, o sea, hablamos abiertamente de la sexualidad como si fuera lo más normal Hmm. del mundo, y la muerte no, la muerte es tabú. En Oriente dicen que es al revés, entonces que el tabú es la sexualidad y la muerte se habla, se expone, ¿no? Sí, no, de hecho la muerte es un tabú porque no es algo que la gente o que en sociedad se hable mucho. Y de hecho antes la gente moría en su casa y ahora la gente muere en los hospitales y luego te llevan a un tanatorio que ni siquiera el duelo es en tu casa, ¿no? En la casa Ujú, de la persona fallecida, sino que es en un edificio que ya está preparado para esto y está todo como un poco aséptico, ¿no? Te meten en un tanatorio que es muy bonito, a lo mejor, porque aquí hay un tanatorio tiene muchas salas, entonces en cada sala hay una familia y una gente que están acompañando a un fallecido, ¿no? ujú, Pero esto antes pasaba era lo que pasaba en las casas, igual que los nacimientos, ¿no? ujú, Que ocurrían en casa. Claro, quizá el nacimiento pues es más apropiado que sea en un hospital por si ocurre alguna dificultad, ujú. porque a veces ocurren dificultades, ¿no? Entonces, pues está bien que el médico pues tenga todos sus instrumentos y pueda abordar la situación ahí, ¿no? Pero la muerte pues es algo como que se oculta, ¿no? Todo casi diría que la sociedad es una negación, es un gran ejercicio de negación de la muerte, ¿no? Y Claro, te cuántas pone, cosas están montadas en Occidente por la negación de la muerte, ¿no? claro, claro, pero la muerte es la vida en realidad. ¿Sabes? Si uno profundiza en el tema, por ejemplo, dentro del misticismo, también el profeta dice que hay que morir 2 veces o que hay que morir antes de morir. ¿Sabes? A morir antes de Mm, morir significa que la muerte del yo, mm, ¿no? En la muerte del yo que se produce en la experiencia trascendental más profunda. Entonces, y ahí en mm. ese ámbito, en ese estado, en esa experiencia, no hay donde hacer pie ni donde cogerse. O sea, es que se produce la muerte porque uno pierde totalmente su identidad, ¿no? De una manera temporal, ¿no? Provisional. La muerte con mayúsculas, la Claro. otra muerte, la muerte del final, uno pierde su identidad para siempre ya, ¿no? Después de todo esto que te ha pasado, de todo el proceso de enfermedad y sanación, ¿cómo te afectan los problemas cotidianos hoy? Tal vez había cosas que antes realmente te cabreaban o te agitaban y ahora sí, bueno, la verdad que la visión de la vida que uno tiene, No, ¿no? no me ha cambiado, tampoco me ha Mm, cambiado tanto la mm, existencia. Lo que sí que me cambió fue la experiencia aquello sí que fue una muerte, ¿no? Un ajá. tipo de muerte y eso sí que le he dado vueltas y vueltas y le sigo dando vueltas. Sí que me he dado cuenta, si es que no me había dado cuenta antes, quizá con más constancia, de una manera más directa de que la vida es muy frágil, ¿no? Y lo que Mm, separa la separación entre la vida y la muerte es como decían en la India, una respiración. En una ujú. respiración, dejas de respirar, dejas de tomar aire y ya te, ya te has muerto, ¿no? Entonces, es muy frágil, es muy frágil. El profeta tiene una imagen muy bonita de esta, de que la vida es como un viajero que simplemente se sienta a descansar bajo la sombra de un árbol y sigue camino, ¿no? Eso es la vida. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué consejos puedes dar hoy a la gente que tiene tanto miedo a la muerte, a que le digan que tiene cáncer? El consejo quizá universal que yo daría es tratar de relajarse, tratar de tranquilizarse, pase lo que pase y venga lo que Ujú, venga, porque lo peor que puede pasar es la muerte.
Y Ujú, la muerte eh, eh, quizá no es, le tenemos mucho miedo porque la muerte significa probablemente la extinción del yo más que, que otro tipo de extinción. Entonces, a lo que tenemos miedo verdaderamente es a que nuestro yo desaparezca, ¿no? Pero cuando desaparece el yo es cuando empieza lo bueno de ujú, esta. El yo es como algo a lo que nos aferramos y que hace que nos aferremos a diferentes cosas. No es nuestro salvavidas, ¿no? Está bien, hay que tener un ego, por así decirlo, un yo bien desarrollado, que ese es otro aspecto, porque claro, hay gente que dice, no, no, el yo, esto hay que pasar de él, hay que aniquilarlo, hay ujú, que... No, no, el yo te sirve tener un yo bien formado y bien constituido, un yo sano, te sirve para relacionarte con los ujú. demás de una manera social, educada o de una buena manera. No puedes, el yo es algo que Dios te ha dado. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado es sagrado, incluido el yo. Entonces, el yo hay momentos en que se trasciende, como la muerte o como la experiencia mística, pero el yo es algo que debemos trabajar y debemos Ujú. desarrollar y debemos imbricar con los demás. ¿Sabes? Es algo que nos sirve para relacionarnos de una buena manera con el prójimo. Cosa que, claro, que muchas veces no sucede así porque el yo se tergiversa, viene el egoísmo y vienen tantas cosas, ¿no? Pero la culpa no es del yo. La culpa es de cuando ese yo se convierte en el centro de todo, en lo que se llamaríamos el egoísmo, ¿no? No sé, leí un libro de un médico muy interesante, tuve estas experiencias, viste, de muerte y de vida. Tuvo una operación y bueno, casi muere. Hizo un libro muy interesante, se llama La prueba de la vida. Tampoco me puedo acordar el nombre del autor, mira, tenemos los dos mala memoria. Pero decía algo muy Mm, interesante, decía que la mente es como si fuera un sol y cuando uno ve el cielo despejado, diurno, no ve las estrellas, digamos. Hace falta, decía, que ese sol se corra para que uno pueda ver la maravilla del cosmos. Decía que muchas veces con la percepción de la mente sucedía lo mismo, ¿no? Esa mente no nos permitía abrirnos a la vastedad de la experiencia mística, de Allah, ¿no? De todo eso. Entonces, me parecía muy linda como imagen, ¿no? Esta idea de que hay algo ahí que es útil, pero que no nos permite, que también es un velo para ver todo lo demás, ¿no? Que está ahí esperando. claro. Pero a veces Inarabi utiliza la imagen en sus poemas de dice que un velo es una puerta y detrás del velo hay una puerta y detrás de la puerta hay un velo y detrás de ese velo hay otra Ah, puerta. O sea, como que van unidos siempre, ¿no? O sea, el velo te va a dar acceso, cuando se traspasa, te va a dar acceso a la puerta, pero la puerta cuando mm, la traspases va a surgir un velo todavía más sutil. claro, claro. Y es un juego que infinito, que no acaba, no termina nunca, ¿no? Cuando la gente, bueno, plantea este miedo con la muerte, a mí a veces me gusta también poner una comparación que es si uno no hubiera soñado nunca en su vida y vos tenés que explicarle lo que es el sueño, tal vez tendría mucho miedo, ¿no? Y si mira, no te pasa nada, vos te vas a quedar inmóvil, vas a tener unos viajes, pero ¿cómo hacer ese viaje? Y no sé, tal vez puede ser un mal viaje, ¿no? Tal vez inclusive hasta puedas morir en ese viaje, Sí, sí, sí. ¿no? Tendría Claro, mucho miedo. Si uno le contara, ¿no? Cómo es el sueño a alguien que nunca se ha dormido, claro, yo puedes creo que tener un tendríamos pánico. sueño bonito o una pesadilla, ¿no? Ujú. Claro, eso. Porque uno no tiene Y control, ¿no? sería, Y uno, estas claro, cosas de no la tienes muerte control. es una ausencia de Correcto. control. Sí, es la ausencia absoluta de control. Entonces, lo único, al parecer, lo único que va a controlar la situación son tus propios actos, Ujú, lo que hayas cultivado ujú, en tu propia vida. Entonces, por eso lo único que nos queda es aceptar la transitoriedad
y actuar lo mejor posible, como lo mejor que podamos, ¿no? Porque tampoco somos santos ni nada parecido, ¿no? Ujú, Pero ujú, debemos tratar de no hacer demasiado daño, ¿no? ¿Sabes? El ujú, problema viene cuando ese ego ocupa todo y se convierte en el centro de la existencia y quiere ser alimentado continuamente ujú. y entonces pues ahí es cuando surgen los problemas, ¿no? Conozco un par de personas así como la que escribí. Yo también, no sé si yo soy una de ellas. Y ya siempre a veces me gusta pensar el que se cree dueño que el que se cree inquilino, ¿no? Creo que los caminos espirituales te ayudan a sentirte inquilino y no Sí, sentirte dueño, ¿no? sí, sí. No, es que dueños no somos. Sí, Ujú, sí. Si fuéramos dueños no pasaríamos por la enfermedad, por la muerte, ni nada de eso. ujú, Dueños, no somos dueños de nada, ni siquiera ujú. del aire que respiramos, Ahí, porque aunque tomas aire, luego lo tienes que devolver, ¿no? Pero es así, es la vida y la muerte que puede haber ujú, más intenso y más fuerte que esto, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre hay que estar tranquilo. Procurar ujú, no hacer demasiado daño, no hacerse demasiado daño a uno mismo también, porque ese es ujú, otro aspecto, y relajarse ujú. en la medida de lo posible, porque lo que tenga que ser, será. Claro. No podemos evitarlo, ¿no? Siempre el profeta pasa cuando visitaba los cementerios, los saludaba, decía, bueno, los saludaba oh gente que nos precedió en el camino, ¿no? Que están, no simplemente se adelantaron en el camino. Es muy lindo eso de ver, ¿no? De una continuidad Claro, no, en el más allá también. es que esa es la realidad, ¿no? Es Claro, gente no hay que un corte, ¿no? Es decir, no no, hay un nosotros corte y es cortamos. gente Ujú, que ha estado donde tú has estado antes. ujú, Claro, la ilusión de la vida, por otro lado, es eso, creerte que tú no vas a tener fin, que todos van a morir menos tú. ujú, ¿Sabes? Eso parece una locura, pero ese es un poco el engaño de la mente. La mente es así, ujú. eso es una piedra de toque espiritual, por así decirlo, que uno debe trabajarse, ¿no? No Ujú, para hacer de la vida un valle de lágrimas, ¿no? Por así ujú, decirlo, ni hacer que la vida sea como más funesta, ¿no? ¿No? Sino para hacer pie y para cobrar conciencia de cuál es la realidad ujú. de lo que estamos viviendo, ¿no? En el camino de Ashwandi dicen los Shay que para que te tomen en serio, uno tiene que recordar como mínimo 5 veces la muerte al día. Como mínimo, ese sería el mínimo, Ujú, ¿no? El mínimo 5 veces me recuerda a las 5 oraciones obligatorias, ¿no? claro. ¿Sabes? Entonces, pues como mínimo, cada vez que haces la oración deberías recordar la muerte, porque la muerte es la única manera que tienes, ya poniéndonos más profundos, es la única manera que tienes de llegar a tu Señor. ¿Sí? Ujú, Porque mientras el ego no puede presentarse, eh, el ego tiene que desaparecer y la desaparición del ego es la muerte, ¿no? Sea una muerte mística o sea la muerte real. Había uno de estos exploradores de la conciencia, Timothy Leary, que tal vez lo debes conocer, norteamericano, que exploraba con LSD y todo, y que sus últimas palabras fueron, bueno, ¿por qué no? Decía. O sea, fue hacia la muerte y dice, ¿por qué no? Me pareció muy interesante Sí, su sí, frase, bueno, ¿no? claro, teniendo en cuenta ¿Por qué su no trayectoria. experimentar esto con todo lo que él había Claro, experimentado? teniendo en cuenta su trayectoria, me parece una actitud muy correcta, ¿no? Ujú, También, ahora que hablas de Timothy Leary y de esta cuestión, también estaba Aldous Huxley, el famoso novelista inglés, que comenzó a experimentar con los alucinógenos, LSD ujú, y todo ujú. eso, ¿no? Y que en el momento de la muerte ingirió dos macrodosis de LSD, Ajá. ¿sabes? Lo cual no sé yo si es lo más recomendable.
Quizá porque como había tenido varias experiencias en vida con esta sustancia, quizá había percibido en esas experiencias como una muerte del ego y quería entrar en la muerte pues de esa manera. Pero a mí me Claro, parece que cuando entras en la muerte da lo mismo, que te hayas claro. tomado 20 dosis, que 40, que 100, que nada, ¿no? Porque aquello sí que es el viaje, ¿no? Te crees que allí vas a moverte con los mismos parámetros que aquí. Y no, una vez se rompen las amarras, es otra historia totalmente distinta.